Bienvenidos a Mente Urbana Podcast, un podcast donde nos repensamos todo, las relaciones, la mentalidad, los aciertos, desaciertos, tus amistades, cualquier proceso de tu vida, lo que tú quieras traer a este espacio, lo repensamos y lo cuestionamos. Gracias por ser, gracias por estar siempre con nosotros, gracias por tu apoyo, por los mensajes que nos dejan, por los temas que nos invitan a hablar y a reflexionar. Hoy tenemos un tema que me encanta, que me apasiona, y es el camino del emprendimiento, las luchas, las batallas, las caídas. Y para este tema, yo quería tener una invitada especial, una super mujer que yo creo que está haciendo y viene haciendo ruido en Puerto Rico desde hace mucho tiempo con su proyecto de emprendimiento. Zaira Domenech, gracias. Gracias por estar aquí y aceptar mi invitación. Qué No, rico tenerte acá en Mente Urbana Podcast. me encanta. Felicidades por este proyecto tan Gracias, lindo y por la gracias. invitación. Así que estoy más que feliz. Qué bueno coincidir con mujeres que están haciendo la diferencia, que se miran desde el cambio, desde las oportunidades y que trascienden. Yo creo que eso es importante que en este medio, en este momento histórico podamos conectar y coincidir. Yo creo que el éxito y el crecimiento no debería ser un camino tan solo como muchas veces es. Así que yo creo que coincidir y crear un camino donde nos podamos encontrar, aunque cada quien esté haciendo lo suyo, pero en Sí. ocasiones yo creo que es necesario pausar y encontrarnos y hacer comunidad con otras mujeres que, aunque desde una visión distinta, están logrando grandes cosas. Así que para mí es un honor Ay, tenerte aquí a hablar de un tema tan importante como el camino del emprendimiento. Voy a empezar contándote que yo trabajo con tantas mujeres desde el coaching y la terapia y mis proyectos, donde he visto que el emprendimiento es un tema que se vuelve un proceso sí. en la vida de cada una de las mujeres. Y quería comenzar preguntándote, ¿cómo miras tú el camino del emprendimiento, sobre todo en las mujeres? Yo creo que algo que quizás cuando entramos a emprender, a tener un negocio, siempre pensamos que es cuestión de negocios y ya. Pero cuando tú te conviertes en una empresaria, en tener un negocio, definitivamente es pelar todo eso, como digo yo, que tú tienes dentro, tus inseguridades, tus miedos más profundos, tu manera de pensar, tu manera de tomar decisiones. Todo eso se va a ver envuelto muchísimo porque el tener un negocio genera y crea un efecto emocional también en el proceso. Así que hay algo que no se habla muchísimo, es ese proceso también de redescubrimiento constante todo el tiempo. Yo llevo 20 años como empresaria, Wow. así que yo no soy la misma que empecé, ¿no? Así que tú vas en una fuente de cambio constante, tú piensas distinto, tú vas creando distinto. Y es algo que no se habla lo suficiente, la parte emocional y mental para poder ser un emprendedor. Estoy totalmente de acuerdo contigo y vengo comunicando eso en los espacios. El emprendedor, yo creo que una de las áreas más importantes, yo sé que preparan mucho desde cuáles son las herramientas, las estrategias, los lugares a donde debe ir, pero la parte emocional muchas veces se queda a un lado y no se atiende. Y yo creo que con una de las áreas que más se tiene que encontrar una y otra vez, aquella persona que decide emprender, es consigo misma, con las luchas, con las batallas y como bien dices, salen los miedos, los traumas, las áreas no trabajadas, las áreas no exploradas. Así que eso lo que hace es una invitación a que la parte de salud emocional, la parte Sí. emocional se atienda y se vea. Incluso yo me atrevería a decir que muchos emprendedores padecen en esta área. Sí, yo pienso que es algo que todos y todas padecemos en el mundo empresarial. Porque son dos cosas muy distintas. La mente empresarial es una, ¿verdad? Es cómo voy a generar más ingresos, cómo me voy a retar a mí misma a crecer la empresa. Pero para tú poder llegar allí, tú tienes que haber trabajado contigo en muchas áreas, Mm. en tus traumas, como bien dijiste, tu manera de pensar, percibir la vida,
cómo percibes los retos, cómo, ¿verdad? Cómo reaccionas o accionas en base de lo que está ocurriendo. Y yo siempre le digo a mis clientas, tenemos que tener una buena terapista en el payroll, porque si hay algo que se puede asegurar en el camino a crear grandes cosas en una empresa es que vas a tener demasiados retos. Y la mentalidad y la fuerza emocional que tú tengas es lo que verdaderamente hace que puedas tener éxito en la empresa o no. Esto yo lo veo todos los días. Todos los días con clientas, con estudiantes. Si de momento ellas están en un proceso emocional difícil, ellas no producen, se estancan, Wow. se quedan paralizadas, no toman acción por más que tengas el roadmap completo, por más que tengas el checklist, hazte los anuncios, ¿sabes? Tienes toda la estrategia completa, pero si emocionalmente no estás bien, no hay manera que el negocio pueda funcionar, ¿verdad? A menos que tengas ese drive de yo voy a tener liderazgo personal, que eso es otro tema, Ujú. el liderazgo personal para poder ejecutar a pesar de, ¿no? Así que es algo que todas deberíamos atender. Sí. Y yo creo que aún teniendo esa fuerza, como bien dices, me encanta esto que estás trayendo, pero esto de tener esta fuerza, a lo mejor de separar, de decir, no, estoy pasando por esta situación en mi vida, pero me voy a enfocar en esto que es mi negocio, esto que yo quiero sacar adelante, va a llegar un momento que como quiera te vas a estancar. Sí, Va a llegar un momento que como quiera la sacudida va a ser tan fuerte que vas a tener que detenerte a sí, trabajar, sí, aunque lo estés negando, aunque lo estés evitando. Llega un punto donde las sacudidas realmente te tocan la puerta y te dice o trabajas o todo lo que pensaste se va a ir. sí, Y yo creo que esa mirada, y puedo unirlo cuando hablabas hace unos minutos de lo que es el cambio, cómo has transicionado en cambio, yo le llamo la metamorfosis, cambiar de lo que es versión, una nueva versión que cada vez que pasamos por una prueba, yo creo que nace una nueva versión de nosotros y me parece genial porque creo que el mundo nos invita siempre al cambio, que claro. parte de la naturaleza es el mismo cambio, que es trascender de un lugar a otro, de un momento a otro, de una versión de uno a otra versión. Y yo creo que los retos y los desafíos nos enseñan mucho y nos dan la oportunidad para ese cambio. Lo que yo creo que no se habla, como bien decías, es cuánto cuesta el proceso para llegar al otro lado. Porque a Cuesta veces demasiado. escuchamos todo el mundo, no, porque tienes que seguir, porque lo tienes que Sí, hacer, porque sí se puede, pero la sí, gente necesita a veces sí, escuchar también, es que el camino cuesta y no va a ser 24 horas, a veces toma mucho tiempo y más sí, de lo que pensamos, de lo que sí. queremos. Sí, podemos, como te digo, podemos también interpretar que para llegar de punto A a punto B, ¿verdad? Las acciones que tenemos que tomar y hacer son pocas. Minimizamos un poco o bastante el esfuerzo que toma llegar a una meta. Ujú. Tanto emocional, mental, física, de energía física, creativa. Tú quieres, qué sé yo, tú quieres hacer $1 millón, tienes que trabajar para ello. Y verdad, y viene, siempre viene todo desde adentro, desde el yo, desde cómo estoy, de quién soy, cómo lo puedo trabajar. Porque volvemos, si no se hace el trabajo sucio, que es el verdadero, o sea, a mí me encantaría nada más hablar de negocio, ¿verdad? Porque es Ujú. más práctico, es suma y Claro. resta, números, estrategias, etcétera. Pero la realidad es que una mujer o un hombre que no trabaja con quien él es por dentro, se va a llegar a un punto en que no va a poder seguir llevando ese emprendimiento o ese negocio a otro nivel. Totalmente. Y como bien decías, la transformación cuesta. ¿Cómo has visto tú el camino? Vamos a empezar, ¿cómo ha sido el tuyo mismo? Porque a veces, ¿verdad? Trascendemos y vivimos tantas cosas que nos dan la oportunidad de trabajar con otras mujeres. ¿Cómo llegas tú a trabajar con todas estas mujeres y cuál es ese camino que tú tienes que vivir? Sí. Bueno, yo sé que, yo creo que a pesar de mis estudios universitarios, yo siempre supe que yo iba a ser empresaria. Pero yo soy rebelde por naturaleza. A mí no me gusta que nadie me mande, no me gusta que nadie me diga qué tengo que hacer.
Ser empleada quizás no iba muy bien con mi carácter, tú sabes, innato, ¿no? Em, yo era muy líder, sí que mi primer negocio fue a los 17 años de edad. Yo me fui de mi casa a los 14. A los 4 años mi mamá biológica, ella decide que ya no me podía tener y me entrega al gobierno. Y mi papá biológico pues me lleva a su casa. Y entonces a los 14 años yo me voy de mi casa y empiezo a vivir en hostales, entre amigas, qué sé yo, prima, yo no sé qué, etcétera. Y ahí es donde surge también esa personalidad del hustling, como le dicen en la calle, ¿verdad? Que tienes que buscar cómo vas a pagar el hostal que te cuesta $25 la noche y tener una cama donde dormir en esa noche, etcétera. Y entonces ya, gracias a Dios, el trabajo y el emprendimiento se convirtió en mi proyecto de vida también. Agradezco a Dios que Dios me dio esa plataforma, porque ha sido siempre mi plataforma de expresión, ha sido esa salvación en muchos momentos, ¿verdad? El empoderamiento financiero, el tener las finanzas para tener un techo. Que muchas veces nosotros, como lo tenemos todo, podemos pensar que es innato para todo el mundo, pero no lo es. Y luego de eso, mis 17 tuve mi primer negocio, fue un palo. Yo lo que hice fue una agencia de modelos promocionales tú sabes, las que van a los supermercados. Yo reuní a todas mis amigas de universidad, a mí me surgió esta oportunidad, ya yo trabajaba en una agencia de publicidad y me dice, ¿tú crees que tú sabes, pudieses, este cliente de nosotros tiene este proyecto, yo no sé qué, pero nosotros no le podemos dar servicio, quizás tú? Y yo, claro, claro que sí, yo lo hago. Yo nunca había puesto un negocio, nunca había tenido un emprendimiento real y nos fue genial, pero obviamente no tenía, ¿verdad?, conocimiento de lo que es estructura financiera empresarial, que esos son otros 20 pesos. Y ya luego, como a los 20 y pico de años, en el 2014 fundó mi primer negocio, como quien dice, formal, que fue Ventus by Zaire, una firma de diseño y coordinación de bodas. Y fue uno de los emprendimientos más hermosos y grandes que he hecho. Fue una plataforma que me llevó al mundo entero. Ahí fue que yo me convertí también en speaker internacional, dando conferencias en Dubái, Estambul, Ankara, México, Europa. Empecé a visitar muchos países que yo jamás pensé trabajar o hacer cosas allá, ¿no? Y ha sido, tú sabes, ha sido una trayectoria, imagínate, 20 años de cambios, de reestructurarme, de crear, de encontrarme a mí misma. Y todo esto de business coaching, que es lo que hago ahora, hace 11 años, surgió realmente cuando yo era empresaria desde mi negocio. Más compañeras, colegas me decían, pero ¿y cómo tú estás en Martha Stewart? ¿O cómo es que tú sabes, ya tú generas $900,000 en tu negocio? ¿O cómo es que tú tienes ese tipo de clientes? ¿O cómo? Y como yo siempre amaba los negocios, se me daba muy innato, ok, siéntate, vamos, vente aquí. Si yo tenía una amiga que decía, hice estas pulseritas, y yo, yes, nos vamos a hacer millonarias, yes, vamos a hacer un negocio. Yo en todo momento, mi mente siempre se ve oportunidades de crecimiento empresarial. Así es que funciona, ¿verdad? Todos tenemos muchos talentos. Y yo creo que pues ese es el mío, ¿no? Ver oportunidades de negocio, ver un negocio y verlo como si fuera un plano completo y decir, ok, puedo reestructurarlo aquí, puedo hacer más dinero acá, puedo hacer esto acá. Wow. Una mente creativa y futurista. Sí. Que puedes tener la capacidad de crear y también de ver más allá la oportunidad. Sí. O sea, que hay gente, esto es lo que tengo, pues esto es lo que va a ser. Pero también puedes ver qué más puede ser. Sí. Qué increíble. Yo creo que esa ha sido mis grandes pasiones y se lo doy a Dios, ¿verdad? Que Él aporta, ¿verdad? Ese granito de arena en el corazón de uno y se ha desarrollado. Y amo lo que hago. Lo amo todos los días. Wow. Yo, ¿verdad? A veces tocamos un botón y no tenemos ni idea. Yo desconocía totalmente de parte de tu historia y te agradezco que nos la hayas contado en Mente Urbana. ¿Cómo para ti ese proceso, hablas con lo que viviste, ¿verdad? En tu proceso de niñez y con todo el respeto del mundo, ¿cómo para ti fue poder trabajar en redescubrirte? Sé que has mencionado mucho eso y quería saber si en tu vida has tenido
que encontrarte con esta versión tuya una y otra vez? Bueno, imagínate cuando tú, ¿verdad? Que eres psicóloga, ¿no? Y terapista. Cuando un niño es separado de su madre, que es como el one de lo que es la epifanía del amor y del cuidado y de, ¿verdad? Ese que te sientes protegida, ¿no? De cierta manera. Pues obviamente hay un choque emocional, ¿verdad? Hay un choque emocional que ya surge a los 4 años y medio de edad, ¿no? Y entonces ya a los 14 que decido irme de mi casa, pues es otro choque. Es yo tomar una decisión súper extrema, bien difícil. Esa historia pues yo la cuento ya más en mi libro, eh, pero, pero imagínate, o sea, estamos hablando de 14 años, mi hijo tiene 18, yo no me lo imagino a él en la calle, tú sabes, como yo estaba. Sí me he tenido que redescubrir y me he tenido que reinventar una y otra vez, ¿verdad? Al momento en que estamos filmando esto, yo tengo 43 años acabo de cumplir, así que estamos hablando de toda una vida de demasiados procesos, ¿no? De la niña que ya pues no está con su mamá, ok, pues está con su papá ahora, ok. La joven que se va de la casa y está en la calle, está en un hostal, no tiene dónde dormir esa noche, dónde vamos a conseguir el dinero. Pero fíjate, hay algo que yo siempre le agradezco a Dios y fue al padre que me dio. Mi papá, lamentablemente, él bebe, ¿verdad? Y esa fue una de las razones por las cuales yo me fui de mi casa. Pero él fue muy sabio en el periodo y todavía lo es. Hermosamente como él sembró en mí la semilla de la mujer que yo me iba a convertir. Desde que yo llegué a su casa, él todas las noches, nosotros vivíamos en Barrio Obrero, yo no tenía cama, había un matrecito así en la sala, y él todas las noches me decía, Zaira, tú vas a lograr grandes cosas. Zaira, no permitas ni que yo ni que nadie te diga que tú no vas. Y de momento llegaba él como que quizás con 2 o 3 palitos al lado y se levantaba y decía, porque esa es mi hija. Y yo no sé qué, y yo diré que esa es mi hija. Entonces él no lo sabía, pero él iba formando en mi mente que yo literalmente podía hacer lo que a mí me diera la gana, que yo podía lograr literalmente cualquier cosa por más grande que fuese. Y yo me lo creí, lo pasé mal, pero nunca, tú sabes, era como una personalidad de, pues me caí, pues ok, pues dale, seguimos, déjame intentar esto otro, déjame intentar, mi personalidad es muy así. So, yo pienso que el poder de la palabra, de lo que, ¿verdad? Si tienes a alguien en tu vida que refuerza, ¿verdad? Y lo mismo que tú te dices a ti misma es fundamental. Cada vez que me he tenido que crear nuevamente, es eso mismo. Ok, ya es esto. ¿Sabes cuál es tu historia? ¿Cómo tú la vas a contar en el futuro? ¿Quién es Zaira en esta nueva etapa? O sea, todos pasamos por retos y dificultades. Yo no soy la única ni seré la última. Somos todos estamos en nuestro propio proceso humano en donde la vida es hermosísima y también pues tiene sus lados como que no tan lindos. Es cuestión de uno cómo se desarrolla constantemente y se reinventa. Mi historia es la que yo misma me cuento a mí misma, no es la que cuentan los demás. Qué lindo el poder de la capacidad de más allá de lo que nos pase, lo que nos toca en la vida, también hacer con eso que me toca cambiar mi historia. Y yo creo que todos tenemos esa fuerza interna. Sí. Y pues te reconozco qué historia tan bonita, pero a la vez bonita desde lo que estamos mirando de afuera. Claro. Pero posiblemente desde tus zapatos tuvo que haber sido un proceso bastante fuerte en tu vida y encontrarte, como dices, encontrar esa nueva versión de ti cada una de las veces. Qué chévere. ¿Cómo esto se transforma en ayudar a mujeres? ¿Y qué ves de ayudar a mujeres? ¿Cómo llegas ahí? Tienes este emprendimiento, bueno, tienes varios emprendimientos, pero luego que se da el emprendimiento del Wedding Planner, ¿cómo es que de ahí trasciendes a déjame irme a este otro lugar a ayudar a empresarias, ¿es a empresarias únicamente? Sí. ¿Cómo Amo a fue? los chicos, también hay 2 o 3
Qué nice. Pero sí, creo que quizás puedo entender mejor el idioma de una mujer, ¿no? Eh, Todo surgió bastante orgánico, como te dije, mientras yo era wedding planner, ya otras personas venían a mi oficina y me pedían consejo, me pedían cómo lo hiciste, me puedes enseñar, etcétera. Y yo lo hacía innatamente porque realmente es mi gran pasión. A pesar de que yo tenía un negocio muy próspero, hacía cosas que me encantaban porque era diseñar, eventos lujosos, tú sabes, todo eso. Pero era más bien ese proceso ok, vamos a sentarnos y vamos a redescubrir cómo podemos utilizar todos tus talentos, toda tu historia, cómo la vamos a monetizar, dónde hay otras oportunidades, dónde podemos hacer ingresos. Y luego con el tiempo se manifestó en que yo entendía y tengo una gran pasión con el tema del empoderamiento financiero para la mujer. ¿Verdad? Quizás por mi background, una mamá que decidió no poder tener a su hija por X o Y razón. Ella no tenía empoderamiento financiero, ella no tenía una comunidad, ella no tenía este tipo de conversaciones, ella no tenía el recurso. Y lo vi cada día más mujeres, porque ahora en la era en que estamos ahora, con la era digital, con las redes sociales, estamos hablando, yo me pongo cremita, yo espero no verme tan mal para los 43, pero estamos hablando 20 años atrás, Wow. no, la dinámica no era la que vivimos hoy en día. So, la fuente tú sabes, de recursos es mucho más variada. YouTube, tú me entiendes, las redes sociales, tener un contacto con alguien. O sea, te puedes tener más recursos más flexibles. En aquel entonces no. Y yo me di cuenta que yo ayudando a otras personas, me daba cuenta que esas personas tenían grandes resultados. Y yo decía, wow, no es por nada, pero yo creo que yo tengo talento en esto. O sea, y seguían llegando y la gente me quería pagar, pero eso no era mi negocio, yo lo seguía haciendo de gratis, hasta que poco a poco se convirtió ya en un negocio, ¿verdad? A pesar de que nosotros dentro de la empresa también hacemos muchas cosas pro bono, o tú sabes, tenemos otras cosas, ¿no? Pero realmente era un talento innato, se me da muy natural de ver cómo una mujer puede generar más ingresos, elevar su marca, tú sabes, tener empoderamiento financiero, entender el poder de generar ingresos y cómo ponerlo al servicio de ella y de su familia. Ya. Sabes que una de las cosas que a mí a veces dentro del coaching me comparten mucho es la transición de un negocio a otro. Y te voy a decir más o menos la mirada de lo que yo he visto. Muchas veces las mujeres pueden sentir frustración en el proceso de cambiar, de darse cuenta que un negocio a lo mejor no le está funcionando, no necesariamente, ¿verdad? Eso fue tu experiencia, Sí. pero en ese caso que algo no se le está funcionando y como el aceptar, el lidiar con lo que es la aceptación, que es muy difícil para los seres humanos, el aceptar como que esto no funcionó, pero no necesariamente mi propósito, mis sueños, mis anhelos dejan de existir porque esto no me funcionó. Y hacer esta transición de soltar esto, hacer las paces con esto y llegar a este otro emprendimiento les cuesta mucho. Y eso yo lo he visto. Desde tu mirada, supongo que te ha tocado también trabajar con Sí. mujeres soltando una cosa Sí, para darse sí, la oportunidad, sí. abrirse a otra. ¿Cómo ha sido, cómo lo has visto ese proceso en ellas? Sí, bien duro. Es como un divorcio. Lo sienten como Totalmente. un luto real, un luto, tú sabes, y hay un proceso de luto verdadero. Yo antes no lo entendía muy bien por lo que te digo, quizás por mi background, mi personalidad es muy de I am a doer, como que I will do. Mi liderazgo personal es como que, ok, I will deal with this, pero a la misma vez voy a hacer lo que tengo que hacer. Ujú. So, yo al principio no me podía como relate muy bien con el proceso hasta que ya cuando yo decido que Ventus no iba a ser nuestro negocio principal porque Wow. nuestra marca creció exponencialmente y ya yo no podía hacer las dos cosas a la misma vez y entonces yo dejé Ventus en un momento que era extremadamente exitoso. Wow, eso es más difícil Horrible. todavía, porque una Era cosa es horrible. soltar algo que no esté Sí, funcionando versus soltar algo que sí está que estaba funcionando. funcionando, que me Wow. dejaba mucho dinero y que me dejaba también oportunidades bien grandes, mundialmente, globalmente.
Wow. Entonces sí se me hizo difícil y cuando ya yo pasé por ese mismo luto de que yo lloraba casi todos los días porque yo sentía que me estaba divorciando por segunda vez, porque, o sea, no podía ahí fue que yo entendí. Y es un proceso, pero vuelvo, cada cual lo procesa distinto, ¿no? O sea, yo podía llorarlo, pero a la misma vez podía continuar ejecutando en el negocio. Eh, o hacer lo que tenía que hacer en cuestión de mis responsabilidades de la empresa, Claro. etcétera. Pero tengo clientas en que no pueden hacer ambas. Y entonces ahí nosotros dentro de nuestra empresa, nosotros tenemos una terapista que por lo general a nuestras chicas de nuestro coaching ya privado, pues sí les decimos, sabes que esto lo tiene que atender un profesional de la salud emocional y mental, yo no sé qué. Y yo me encargo de esto otro que es cómo vamos a hacer dinero, cómo vamos a crecer, o sea, cómo vamos a expandir la empresa, qué decisiones tenemos que tomar, porque una cosa es bien distinta a la otra. Y eso lo debe atender un profesional de la salud emocional y para eso tenemos, ¿sabes?, a nuestra psicóloga. Qué nice. Venías hablando de pasar el duelo, que es lo que estabas viviendo, y es que los procesos de vida y soltar nos hace encontrarnos con lo que es la pérdida y tener que volver a entender, o sea, la pérdida nos hace conectar con los miedos, con la inseguridad, muchas veces con lo que no tengo seguridad de hacia dónde voy a ir, hacia dónde, qué va a pasar ahora con la incertidumbre. Sí, Y la incertidumbre puede ser muy intensa y muy fuerte. O sea, una emoción, un sentimiento bien potente en la vida de cualquiera fuerte, y ¿verdad? poder vivirlo. O sea, lo que es transicionar un proceso de duelo, pues vivimos distintas etapas y cada persona lo vive bien distinto. Como bien lo dice, cada persona se va a anclar de acuerdo a sus recursos emocionales desde un lugar bien diferente. Y pues el proceso realmente es válido en cualquiera que lo esté experimentando y su Sí, transición de cómo se da el proceso y cómo lo vive, como yo le digo, subirse a esa montaña rusa, si yo le digo a las mujeres, pues va a ser bien variado por cada mujer. sí, Y parte del proceso es tener esa empatía de entender que mi proceso no es el proceso de aquella y sí, que no tiene por qué serlo, no, que no tiene por qué verlo como yo el proceso. Pero qué interesante que no solamente estás hablando de todo lo que enseñas, estás desde la mentoría, desde enseñar, sino que también te ves desde tu historia como empresario, o sea, sabes de lo que es vivir los duelos, sabes lo que es las transiciones de vivir los cambios, lo que te ha costado y aunque para otras va a ser distinto, pero tú lo has vivido, entonces puedes estar en los zapatos de esas otras mujeres y ver sus transiciones de vida, de cambio, sus miedos, desafíos, de atreverse a lanzar, a construir un proyecto de sí, vida tan importante. Ahorita decías que tu proyecto es para mujeres y aunque, por ejemplo, en terapia yo trabajo con mujeres y con hombres, incluso yo trabajo con parejas porque es lo más que yo hago, ¿verdad? Esa es la mirada que más yo trabajo. Pero es que hace falta espacios donde se trabaje con las mujeres a nivel de emprendimiento y a nivel de mentalidad financiera. Hace falta crear espacios para hablar de estos temas y para decirle a las mujeres hay que hacerlo, lo puedes hacer y no pasa nada. Y es bien importante que uno pueda darse la oportunidad de tocar vida a esas otras mujeres y de hacer esa transición de poder decir podemos hacerlo sí. y puedes mostrarte y no pasa nada y estamos aquí y vas a vivir un camino, pero hay otras que han vivido ese camino. Y eso yo creo que es un proceso bien bonito de metamorfosis y poder ver a otras mujeres haciendo lo mismo también lo es. Sí. Yo pienso que el tema del dinero es un tabú, todavía sigue Ujú. siéndolo. Tú ves cómo a las personas por lo general que son millonarias, la gente las ataca duramente también, tú sabes, pero no tienen el contexto de la realidad también para tú poder llegar a ese término financiero, ¿no? Y nosotras las mujeres tenemos que aprender que está bien hacer dinero. Está bien ser mujeres ambiciosas que queremos crear y crecer financieramente. Y es algo que constantemente necesitamos muchas más mujeres hablando del tema, porque es algo que nos enseñaron desde muy pequeña, que verdaderamente es como, es una falta de respeto conversar de ese tema.
Pero si tú no te educas y no conversas y no hablas del tema, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a realmente poder lograr financieramente tus metas? Y muchas veces, obviamente, se humaniza a una persona que no tiene empoderamiento financiero versus se demoniza, ¿verdad?, a una persona que lo tiene. Pero sin embargo, yo pienso que, como todo, hay gente que no tiene dinero y es muy mala, y hay gente que tiene dinero y que también es muy mala. Pero de igual manera hay gente que no tiene dinero y es muy buena, y los que tienen dinero también son muy buenos. Es más bien quién tú eres. Pero la conversación se tiene que dar constantemente y hablar de hablar realmente de números. Porque estamos hablando de que sí, podemos hablar que hacemos millones, pero nadie habla de los taxes. Nadie habla de cuánto te tomó hacer ese dinero. Nadie te habla de todo lo que conlleva tener o generar un negocio que genere múltiples 7 cifras, ¿verdad? No estamos hablando nada más del aspecto emocional, sino también estratégico. Cómo tú mantienes tu dinero, cómo tú lo multiplicas, cómo tú lo pones a trabajar para ti. O sea, son conversaciones que se tienen que dar constantemente, ¿verdad? Y ya, obviamente, ya yo soy un poco más adulta, pero ahora, gracias a Dios, con la información, con las redes, con el contenido, cada día más las jóvenes tienen más información. Y me alegra porque en mi época eso era realmente una falta de respeto que tú estuvieras hablando de ese tema. Y todos tenemos metas distintas. A lo mejor hay personas que, por ejemplo, yo tengo clientas que me dicen, Sai, yo simplemente con hacer 6 cifras, 6, tú sabes, estoy bien. Y por más que yo piense, este negocio lo podemos llevar a 1 millón, 2 millones, 3.5, si esa no es la meta para ella, no puede ser la mía tampoco, ¿verdad? Así que... Claro, y es que el proceso, yo creo que no solamente de emprender, el camino del emprender, que ese es el título de este episodio, yo creo que es bien variado por cada persona, incluso el camino hacia el éxito, que lo he hablado en otros episodios, el éxito se define por la persona, no por el mundo. Exacto. O sea, no podemos esperar que el mundo defina qué es éxito para mí, el éxito yo lo tengo que definir. O sea, qué yo considero que es éxito para mí, sobre todo, qué yo considero que sería algo que me gusta, que me gustaría sentir. Yo lo veo mucho desde ahí, porque hay mucha gente que se enfoca en el éxito desde lo que se le enseñó el mundo, pero cuando llegan a casa y se acuestan con su almohada, yo siempre digo esto a todo el mundo, acuéstate en tu cama y cuando estés en la almohada piensas cómo te sientes con tu vida. Exacto. Hay mucha gente que ha logrado cosas increíbles, pero no se siente increíble. Entonces, ¿para qué de todo lo que estás haciendo? Si no vamos a la base. Y aquí es que yo digo que siempre dejamos la salud emocional para después, para algún día. Si estoy en una crisis, llego. Me sentí un poquito bien, me desaparezco. Y esto es muy común en cualquiera. Me desaparezco porque todavía no hay un concepto real de cuidarnos emocionalmente. Todavía no hay esta mirada de la importancia de la salud emocional en la vida de un ser humano. Sin salud emocional, y yo lo digo bien radical, no tenemos nada. Porque tú puedes estar en un proceso donde tienes afectado, tienes una afección a nivel física. Y si tú tienes, o sea, se han encontrado estudios, si tú tienes una fortaleza, o sea, personas vitaminas, un grupo de personas que está ahí contigo apoyándote, te estás trabajando a nivel emocional, se ha encontrado en estudios de cáncer, incluso cómo hay impacto tan significativo en esta persona que tiene una afección física. Pero cuando la afección es emocional y nadie la atiende, nadie está para ti, tú no la trabajas, ¿hasta qué punto puedes llegar? Pues hay cosas terribles que pasan. Entonces, yo creo que los seres humanos todavía, a nivel de educación, nos cuesta tanto entender que podemos estar en un lugar, en un nivel de tanta vulnerabilidad, que si no le damos el espacio a ese proceso emocional en nuestra vida, no importa lo que logremos, como decía ahorita, va a llegar un momento donde te vas a estancar y vas a decir, ok, ¿de qué valía tanto el emprendimiento si no le puse tal vez propósito? No le puse sentido, porque a veces queremos lograr algo y tal vez yo lo miro mucho más desde la parte siempre emocional, porque eso es lo que más me apela. Pero igual cuando trabajo con emprendedores, yo creo que si tú no le das el propósito y el sentido a lo que estás haciendo, va a llegar un punto que solo va a ser cumplir con algo
porque lo dijiste, pero ¿cuál es el sentido del algo? Claro. Entonces yo creo que en la vida hay que tener, como que a todo hay que darle un sentido, un propósito. Sí, y una armonía entre una cosa y otra. Claro. Porque tú no quieres acabar con todas tus metas y estar miserable contigo mismo, ¿no? Tu hogar tiene que estar en armonía, tus hijos, si es que tienes hijos, pareja, ¿verdad? El tiempo libre, el descanso. Es una armonía. Yo nunca le llamo balance porque no creo que realmente eso exista, un balance real de a la misma vez siempre que nos todo vamos a desbalancear. Exacto. Es parte de la vida. Yo pienso que es más bien una armonía en donde cada cual, ¿verdad?, encuentra su propia armonía. Que estés feliz, que te sientas a gusto, que puedas... el trabajo no puede ser lo único, definitivo. Y esa palabra me encanta, armonía. Yo no sé si tú has leído, pero este libro, a mí me encanta este libro. Yo creo que yo tengo una fijación con este libro. El monje que vendió su Ferrari. Ah, sí. Entonces, ese libro yo lo amo. Y ese libro cuenta pues la historia para las personas si no lo han leído, este hombre que llegó a un punto en su vida donde todo era el trabajo y estaba a un nivel de, pues no sé, tan enfocado en el trabajo que perdió el enfoque en todo lo demás de su vida, le quitó la importancia a todo lo demás, no estaba viviendo realmente, no estaba viviendo. Y ese libro yo lo amo y cuenta la transición de qué tanto vale en el emprendimiento, ¿verdad? Lograr tantas cosas si en el mismo camino tú no vas trascendiendo, te vas preocupando por ti y vas haciendo ese proceso que hablas de redescubrirte una y otra vez. Y yo le hablo de esta transición de metamorfosis que vamos teniendo de una versión a otra versión. Sí, definitivo. Es que volvemos, es la armonía, ¿verdad? Es ese baile entre lo que para cada cual es el éxito, ¿no? Si tú me preguntas a mí hace varios años, yo quería el mega edificio, ¿verdad? Cuando tenía mi primera empresa, yo quería el mega edificio, los 200 empleados, yo no sé qué, hasta que llegó un día en que yo dije... No, yo no quiero esto. Yo lo que quiero es libertad. La libertad para mí es un core value increíble. Es poder estar viviendo en Europa 2, 3 meses con mi familia, mi hijo en homeschooling, poder tener un negocio que continúa generando mientras todo está corriendo. Cada cual tiene una versión, ¿verdad?, del éxito. Hay otras personas que no, que lo ven distinto, ¿no? Para mí, en mi caso, pues mi hogar tiene que estar bien, mi matrimonio tiene que estar bien, mi hijo tiene que estar bien y el negocio tiene que estar corriendo y todo nuestro equipo de trabajo. Es más bien esa armonía entre, ¿verdad? Cómo tú balanceas y tienes armonía con todas tus responsabilidades y contigo misma, ¿no? Sí, y que siempre va a ser complejo. Esto desde el coaching, en la rueda la rueda de la vida, vemos la complejidad de poder tener todas las áreas de alguna forma cuidadas. O sea, siempre va a ser un reto y un desafío. Va a haber un área que siempre va a tener un poquito más que trabajar, ir allí un poquito a lo que es repensarla y trabajarla. Yo sé que esto es un tema para otro episodio, pero sí me gustaría anclar, ya que vamos cerrando, dijiste algo bien importante que yo creo que es uno de los temas que más veo en el emprendimiento, y es el tema de la pareja. Lo sacaste y tú sabes que por ahí es donde a mí me gusta. Entonces, una de las cosas que más yo he visto trabajando con tantas parejas de emprendedores es el proceso de entenderse en el camino. Y esto es cuando muchas veces el emprendimiento es acompañado. Me pasa mucho que el emprendimiento es el mismo emprendimiento y son un equipo, pero además son parejas. Así que esto es un desafío increíble. Pero es una de las cosas que más yo disfruto con las parejas emprendedoras. Y desde el camino del emprendimiento, yo les digo ser pareja, redescubrirse a uno como ser humano, después como pareja, pero también como equipo a nivel de emprendimiento, más un emprendimiento que de por sí puede ser algo de mucho desafío, pues es un reto increíble en la vida de cualquiera. Pero también algo que comparto es que tener personas vitaminas es algo bien importante desde el emprendimiento. Y
Yo creo que esto es clichoso, pero pues volvemos, no es la cantidad, sino la calidad. Pero en general es que debemos entender que contar con gente que nos suma, nos apoya, va a ser mucho más importante que las personas que no nos apoyan. Y yo creo que en todos los espacios va a haber personas que no van a estar de acuerdo contigo, que no se van a alegrar de tu proceso, que no van a estar a gusto con cómo te está yendo, pero enfocarse en las personas que sí están a gusto y enfocarse en las personas que sí te celebran, yo creo que es bien importante. Y para todo emprendedor, una de las cosas que yo le digo, y no tienes que tener pareja. Hay mucha gente que emprende que no tiene pareja, o está divorciada, divorciado, o está en un proceso de ruptura, y está bien. Que ese es otro tema, la ruptura, otro tema que me encanta, pero también hay mucho camino ahí. Pero sí, cualquier persona que vaya a emprender tiene que tener un grupo de apoyo, de personas vitaminas, de personas que nutren su proceso y lo celebran, porque si no va a ser bien cuesta arriba. Y no son personas que hagan las cosas por ti, sino son personas que estén para ti. Y yo creo que esa transición es bien, bien, bien importante en cualquier persona que es emprendedora. Sí, sí. ¿Qué para ti son tres elementos esenciales que debe mirar un emprendedor? ¿Qué le dirías? Cerrando, ¿qué le dirías a un emprendedor? Tres elementos esenciales desde el emprendimiento que tú has visto en este largo camino que llevas de emprendimiento. Yo creo que, bueno, si nos vamos exclusivamente nada más en cuestión de el emprendimiento, trabajar en la mentalidad es fundamental. Tú vas a poder crecer a medida que tu mente te lo permita, ¿verdad? Tus pensamientos, tus inseguridades, tus creencias. Eso es lo primero. Trabaja en tus creencias, en tu crecimiento personal, es bien importante. Lo segundo, aprende de finanzas. Un negocio que no tiene un buen líder y que tiene una perspectiva de crecimiento financiero dentro de la empresa puede cometer muchos errores crasos. Y siempre ten un buen equipo de trabajo. Entiende que no lo puedes hacer sola. Se necesita equipo de trabajo, se necesita colaboradores, se necesita apoyo, es un conglomerado de muchísimas personas también a tu alrededor. Me encanta. ¿Y cuál es esa recomendación que le dirías para irnos a cualquier emprendedor desde Zaira? No, yo creo que crea un negocio que verdaderamente te apasione de cierta manera y que tengas la gran pasión para tener la disciplina para ejecutar. Un negocio sin acción nunca vamos a lograr nada. Y hoy ser emprendedor está muy de moda, Ujú. ¿verdad? Pero no siempre se entiende el esfuerzo real que se necesita para poder eh, manifestarlo y lograrlo. Y estar a la vanguardia con todo. Estamos hablando que la tecnología va 1000 veces más rápido que el ser humano hoy en día. Así que tenemos que estar constantemente estudiando, evaluando qué está en el mercado, los cambios del mercado. Cuando tú estás como yo, que estamos hablando de una carrera de más de 20 años, estamos hablando de más de, tú sabes, 20 países que he trabajado, y una comunidad global, ¿verdad? Estamos hablando de que tienes que estar educada todo el tiempo. La educación Ujú. tiene que ser fundamental, porque todo cambia. Mientras tú estás aprendiendo algo hoy, ya mañana surge algo nuevo que tienes que Salió otra aprenderlo. cosa, Sí, así que totalmente. Y yo tienes creo que que estar eso en todas las abierta áreas. al cambio. Yo creo que parte de la flexibilidad, que es un elemento esencial en cualquier emprendedor, porque lo va a necesitar. Sí. Lo va a necesitar en algún parte del camino, trabajar el aspecto emocional, darse tiempo para sí, en mirarse desde, yo creo que si tú no te conoces a ti, no hay forma en que tú puedas, porque en tu camino de emprendimiento va a llegar un momento donde te vas a estancar si tú no trabajas el conocerte, el autoconocimiento. Sí. Y yo creo que entender que el camino del emprendimiento no es simplemente lo que ves en las redes que hacen otras personas, sino es lo que tú tienes que vivir, transitar y sobre todo la consistencia que tienes que tener para lograr ese emprendimiento. ¿Cómo te digo? Hay modelos de negocios que pueden ser un poquito más flexibles y más fácil de monetizarlos más rápido, ¿verdad? Por eso es que es importante estar educada constantemente.
porque volvemos, hay demasiadas oportunidades grandiosas, es cuestión de que tú encuentres la oportunidad tuya, en donde tú quepas en el mercado y que realmente tú estés dispuesta a hacer el trabajo que conlleva esa oportunidad. Totalmente. ¿Cuál es tu esquina de la cancha? Yo lo veo todo como baloncesto porque eso es lo que yo jugaba antes. Así que yo pienso que la gente debe tener una esquina en la cancha y hacer lo mejor que pueda desde ahí, desde lo que quiere. Cuando tú quieres hacer algo distinto, no importa desde qué cancha tú lo hagas, desde qué esquina, si tú lo quieres hacer y lo trabajas y el tiempo que te tome, lo vas a poder hacer. Y te vas a poder sentir bien con eso que hiciste. Claro. Así que ya saben, gracias mil por Gracias estar por la aquí. invitación, Ha sido supercontenta. increíble y gracias por llegar a esa parte de tu historia que de verdad me impactó y sé que toda la comunidad que va a estar viéndonos va a coincidir conmigo. Gracias por contar este pedacito de ti, una parte tan vulnerable, pero a la vez gracias por dejarnos esta mirada de que sí es posible, de la esperanza, de la capacidad, de esa mente creativa y futurista sobre los negocios. Y gracias por compartir todo tu conocimiento tras todos estos 20 años y gracias por lo que haces. Yo creo que necesitamos más mujeres y yo estoy en una mirada donde yo digo, el mundo nos enseñó de alguna manera a que todo el mundo estuviera en una cancha distinta en las mujeres. Ya es hora de cambiar eso. Ya es hora de que las mujeres creciendo, exitosas, pueden encontrar si no pasa nada. Nadie le va a quitar nada a nadie. Y yo creo que es bien importante empezar a tener esta mirada de coincidir y de que el éxito tuyo no va a ser menos ni más que el mío y que en el camino podemos coincidir y hacer cosas increíblemente grandes. Así que yo creo que eso es parte también. Está cambiando. Sí. Está cambiando. Se está dando el espacio. Y está bien chévere. Yo lo veo todos los días en nuestra comunidad y lo veo, tú sabes, con otras empresarias y colegas que y es bello, importante. es bello. Es hermoso, es importante. Así que ya saben, ya tienen a Zaira, aquí van a estar sus redes sociales. Zaira, ¿cómo te consiguen para la comunidad? De Hablando con la Psicóloga y de Mente Urbana. Me pueden conseguir en Instagram. Allí está todo o en nuestro website, zairadomenech.com. Bueno, ya saben, gracias por estar, gracias por ser, gracias por apoyar a Mente Urbana Podcast. Le damos las gracias a la Meca por este espacio maravilloso. Le damos las gracias a OCR Medical Wellness y a nuestra clínica de terapia holística, donde ustedes saben que pueden recibir terapia de familia, terapia de pareja, terapia individual para adultos y para niños. Y gracias, si les gustó este episodio, que yo sé que sí, porque yo me lo disfruté, dejen un mensaje y compártanlo. Gracias por ser y estar y recuerda que siempre puedes regresar a Mente Urbana Podcast. Será hasta la próxima.